Y vamos a hablar de un tema también apasionante que cada vez se habla más. El otro día en la radio un compañero me dijo, dice, vengo de recoger unos análisis que me han hecho, estoy bien de todo, estoy estupendo. Colesterol, todo. Menos vitamina D, estoy bajo de vitamina D. Eso pasa en un porcentaje elevadísimo, y eso que estamos en el país del sol. Pero ¿por qué pasa? Y sobre todo cuando llega la menopausia y se une al mundo del deporte. Miren, la doctora Elena Herrero es especialista en medicina de la educación física y del deporte, es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta el 31 de enero, es decir, hasta hace 4 días, fue la directora del Departamento Médico de la Real Federación Española de Fútbol, de la que actualmente es la presidenta de la Comisión Médica, además de ser vicepresidenta primera de la Comisión Médica de la Unión Europea de Fútbol, de la UEFA. Nos va a hablar de la vitamina D, menopausia y deporte. Doctora Herrero, muy bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Menuda papeleta tengo yo hablando detrás de estos grandes, grandísimos de la medicina y de la historia de la medicina y de la traumatología en España. Yo soy valiente, pero no soy inconsciente y menudo papelón me habéis dejado aquí. En fin. Bueno, pues vamos a ello. Me decís, por favor, aquí para mover esto, hacemos así, perfecto, y perfecto, lo tengo. Bueno, pues en primer lugar felicitar a OAFI por este éxito de congreso, la edición de este año, darles las gracias por la invitación, agradecer al doctor Villalón, como siempre, que cuente conmigo. Y sí que quería decirle una cosa al doctor Vergés, y es que el doctor Vilarrubias no, pero excepto él, todos los demás, incluido el doctor Villalón, también forma parte de la Comisión Médica de la Real Federación Española de Fútbol y les hemos hecho coincidir en muchos eventos y en jornadas que hemos hecho tanto en Madrid como fuera de Madrid y nos sentimos muy orgullosos. Solo nos falta el doctor Vilarrubias, pero todos irá a hablarlo con él. Jefe? Le estoy comentando que vosotros, los grandísimos que estáis aquí, formáis parte de la Comisión Médica de la Real Federación Española de Fútbol, que solo nos falta el doctor Vilarrubias, que todo sería hablarlo con él. Bueno, me han pedido en esta ocasión que os hable de vitamina D, menopausia y deporte. Pues vamos a ello. No es un tema en el que yo esté familiarizada a dar conferencias sobre este tema y he tenido que meterme en una infinidad de trabajos y artículos científicos que existen al respecto y he disfrutado mucho y estoy encantada de tener la posibilidad de difundir un tema tan importante como la vitamina D. El sistema de la vitamina D. Lo primero que tenemos que saber es que la vitamina D no es una vitamina como el resto de vitaminas, lo que conocemos por vitamina D es un sistema endocrino, el sistema de la vitamina D que obtenemos en el organismo fundamentalmente por la acción, la radiación solar, el 80-90%, y el 20% lo aportan los alimentos. Una vez que penetra dentro del torrente, en el tejido subcutáneo, pasa al torrente circulatorio y en el hígado es hidrolisada a través de la 25-hidroxilasa. Después pasa al riñón, donde vuelve a recibir la acción enzimática hasta que se convierte en el calcitriol, la vitamina D que va a actuar sobre los diferentes órganos diana. Entonces, sabemos que, ¿por qué decimos que es un sistema endocrino? Porque la paratormona, el factor de crecimiento fibroblástico 23 o el descenso de fósforo van a actuar directamente sobre la 25-hidroxilasa, modificando la generación de vitamina D. Una vez que la tenemos transformada en calcitrol, la vitamina D se va a unir, en esa forma ya se une al receptor
que existe en la célula de muchos de los tejidos del organismo, que es un factor de transcripción nuclear que está, como les digo, presente en las células de muchos organismos, determinando la acción endocrina sistémica. Exactamente una vez que intercepta con el receptor, va a tener lugar los efectos endocrinos y autocrinos y paracrinos. Los endocrinos, el más importante, la regulación del calcio y del fósforo. Esa es la labor fundamental que tiene la vitamina D en el organismo, que regula el metabolismo fosfocálcico, con la importancia que eso va a tener en la formación del hueso. Y la función autocrina y los efectos paracrinos va a actuar sobre diversos sistemas, como el sistema cardiovascular, el sistema inmune, que también tiene una labor muy importante, como vamos a ver. En este conocido ya esquema del estudio de Casado y su grupo, vemos cuáles son representan los principales tejidos diana de la vitamina D. Vemos que la homeostasis del calcio y del fósforo en la composición mineral ósea es la función fundamental. Actúa absorbiendo la absorción de calcio en el intestino, regula el sistema cardiovascular y la presión arterial, impidiendo o modulando el endurecimiento de vasos y arterias, fomenta la resistencia muscular, importante en las personas de edad, regula la secreción de paratormona, moderando el contenido de calcio circulante, modulando el contenido de calcio circulante en sangre, y otra acción sobre las células alfa del páncreas, modulando la absorción de glucosa y aumentando la sensibilidad a la insulina. Como les decía, la homeostasis mineral ósea, se va a hacer fundamentalmente de la siguiente manera. En el intestino se aumenta la absorción del calcio y el fósforo. Si no existiera vitamina D, no podría absorberse. La paratormona, que incrementa la calcemia, inhibe su secreción. En el riñón aumenta la absorción del calcio y en los huesos regula la biología ósea mediante la aposición de células de los osteoblastos y la aposición de células en el hueso, con lo cual fomenta la densidad mineral ósea. Su déficit, ¿qué produce? Pues huesos más reblandecidos, debilitamiento de los huesos y retraso en el crecimiento de los más pequeños. De todas las acciones extraóseas que les acabo de comentar, aquí las tenemos descritas fundamentalmente. Para no repetir lo que ya están viendo en la diapositiva, vamos a ir después viendo algunas de esas acciones extraóseas más importantes. Entonces, una vez que sabemos que la vitamina D o el sistema endocrino de la vitamina D es un sistema importante y fundamental para la salud del organismo, vamos a ver cuáles serían los niveles óptimos de vitamina D que nosotros necesitamos para que se pueda cumplir con este papel. Y entonces sabemos, según todos los estudios publicados, se admite que por debajo de 10 a 12 nanogramos por mililitro existe una deficiencia severa que cursa con raquitismo, osteomalacia, hiperparatiroidismo. Esto es lo que se veía, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando Europa vivía en una situación de penuria por las situaciones de conflicto. Había muchos, así se descubrió, de hecho, el efecto de la vitamina D. Había muchos niños raquíticos, con osteomalacias, y así se descubrió que la vitamina D, por la acción del sol, era importante. Pues en esos niveles
que es donde esa deficiencia severa que causa estas cosas, consideramos que ocurren cuando los niveles de vitamina D, de la 25-hidroxilasa vitamina D, hidroxivitamina D, están entre 10 y 12. Por encima de ese valor encontramos que la paratormona está demasiado elevada, con lo cual va a impedir la absorción del calcio, y la densidad mineral ósea está reducida. Entre 20 y 30, que es el rango en el que está la mayoría de la población española, y no solo española, como vamos a ver después, son niveles bajos de colecalciferol en sangre, la vitamina D no puede cumplir con todas las funciones para las que debe de cumplir, y se considera un nivel suficiente a partir de 30 nanogramos por mililitro. Ahora bien, el exceso de vitamina D también es tóxico para el organismo y puede producir lesiones importantes, como puede ser la hipercalcemia, que puede ocasionar cálculos renales, incluso insuficiencia renal, puede ocasionar también dificultades a nivel cerebral, incluso aumento de las fracturas. Por lo tanto, las recomendaciones de la ASEM del 2017 y que se mantienen a día de hoy son concentraciones ideales para que se pueda cumplir la función de la vitamina D entre 30 y 50 nanogramos por mililitro. Dicho esto, si lo ajustamos a las personas por rango de edad, vemos que a los lactantes, a los bebés, se les da 400 unidades internacionales por día, a los niños y adolescentes hasta los 600, los adultos también 600 y las personas mayores, menopáusicas y mayores de 70, el límite está, vamos a verlo luego, diferentes guías nos dicen diferentes valores, pero estamos hablando de 600, 800 hasta 1000 unidades internacionales al día. Si estas son las recomendaciones de vitamina D que necesitamos, ya sabemos que debemos de mantener unos niveles de calcemia entre 30 y 50. Vamos a ver cómo vamos a obtener nosotros esta cantidad de vitamina circulando por nuestra sangre. Bien, como veis, os he puesto aquí otra tabla de requerimientos de vitamina D. Todas más o menos coinciden en las mismas dosis, menopáusicas y personas adultos en general mayores de 70, 800 unidades internacionales. También es verdad, hay que decir que las últimas guías que se han publicado, que se están publicando, sobre todo, además, especialmente las norteamericanas, suben mucho la cantidad de requerimiento diario de vitamina D. E incluso los americanos ahora están diciendo que todos nosotros deberíamos de tomar 2000 unidades diarias de vitamina D, pero eso no está recogido todavía no está recogido en estas guías. Bien, entonces decimos, lo vamos a adquirir a través del sol y a través de los alimentos. Pues vamos a ver cómo podemos, si esto es así. Hemos dicho al principio que a través de los alimentos la ingesta diaria que podíamos obtener de vitamina D era un 10 o un 20%. Los alimentos más ricos en vitamina D son los pescados azules, el salmón, la caballa. Acuérdense de años atrás del aceite de hígado de bacalao que se le daba a los niños porque precisamente el aporte de vitamina D era muy alto. También las setas, los huevos, en fin. Pero si nos vamos realmente a mirar esto, nos damos cuenta que efectivamente la leche, los huevos, la carne de hígado, los pescados azules conservados, las ostras, necesitaríamos al día consumir tanta cantidad de estos productos que es imposible. Nadie se puede tomar 10 kilos de ostras ni se puede tomar 160 yogures para poder obtener la cantidad de vitamina D que se necesita. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer?
no les digo nada acerca de los vegetarianos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si por el lado del sol podemos obtener más cantidad de vitamina D. Hemos visto al principio que el sol nos iba a aportar un 80%, hasta un 80% de la vitamina D que necesitamos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues que los dermatólogos han ganado la partida porque estamos todos muy concienciados con la problemática del cáncer de piel y nos cubrimos la cabeza, nos ponemos protectores de alta protección, protectores solares para evitar tener problemas en nuestra piel. Pues bien, un protector solar del 8%, nada más, ya impide que absorbamos el 80% de la radiación de la vitamina D que contiene la energía solar. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer. Después, la cantidad de sol que debemos de tomar al día, una vez dicho lo que les acabo de decir, además de todo eso, pues va a depender. No es lo mismo una persona de color que necesita más tiempo para poder observar que una persona blanca. No es lo mismo la latitud en la que nos encontramos, ni la época del año, la estación del año, ni si vamos muy vestidos o no vamos tanto. Entonces, vemos que en España, con respecto a la latitud, en España, como estamos por encima del meridiano 35, del paralelo 35, durante las estaciones de otoño e invierno, la incidencia del sol es demasiado oblicua para que podamos absorberla. Por lo tanto, a nosotros nos sirve para formar vitamina D el sol de primavera y verano, porque el sol está alto, mírenlo ahí en la imagen, el sol está alto e incide directamente, podemos absorber esa cantidad de vitamina. Si está demasiado oblicuo los rayos solares, no lo vamos a poder absorber. Ahora, ¿cómo luchamos contra estas recomendaciones de los dermatólogos y poder tener los beneficios del sol que debemos de necesitar? Pues la dosis media de eritema se calcula que equivale, la dosis media de eritema es el tiempo de sol mínimo que necesitamos antes de tener un eritema, antes de quemarnos. Se calcula que esa dosis tiene entre 10 y 20.000 unidades de vitamina D. Entonces, se recomienda que podamos tomar la vitamina D con 15 a 30 minutos de sol, que nos cubramos la cara y las manos, también en las personas mayores que ya han recibido mucho sol a lo largo de la vida, que nos descuidemos de ropa, que no vayamos tan vestidos, porque si llevamos ropa encima para protegernos de las quemaduras tampoco nos va a servir absolutamente de nada, pero 15 o 30 minutos al sol, con la mayor parte de superficie corporal expuesta, protegiéndonos la cara y las manos, pues va a estar bien. ¿Qué ocurre a nivel global con la vitamina D? Que es una deficiencia a nivel global y hay muchos estudios. Hay una revisión sistémica, que es la que tienen en la referencia, que se ha hecho en todos los países, y la media de cantidad de vitamina D que existe en la población global es, en el mejor de los casos, de 20 unidades por mililitro. Si miramos esta imagen a nivel global, nos damos cuenta que en Norteamérica tienen unas cifras mejores que en el resto de los continentes. ¿Y qué ocurre en Norteamérica? Pues que los productos lácteos no está regulado oficialmente, pero los productos lácteos están enriquecidos con vitamina D. Se puede añadir también esa vitamina D también en quesos, en yogures, etcétera, etcétera. La leche fortificada con vitamina D contiene, para que lo sepamos y podamos calcular, 150 unidades internacionales por cada 237 mililitros. ¿Cómo van las cosas en Europa específicamente? Pues también van mal. Verdaderamente se mantiene una deficiencia de vitamina D en Europa en general,
Los países nórdicos y el norte de Europa, aunque no esté regulado, sí que suelen implementar vitamina D en sus productos, pero no se hace en los países del sur de Europa. Y sabemos que los países del sur de Europa, por lo que os he dicho antes de la incidencia de los rayos solares, a pesar de la alta cantidad de horas de luz, el problema de la vitamina D es un problema importante y hay mucha carencia de vitamina D. Pero para complicar un poquito las cosas, hay un estudio muy conocido que son los niveles de insolación en unas personas del norte, personas de países del norte comparado con personas del sur, y el resultado es que la incidencia de esta insolación que refieren los países del sur no incide en que tengan más vitamina D en su sangre. De modo que tenemos un grave problema con esto. En esta revisión, que este es un estudio que se utilizó los datos de Medina en base, España sale mal parada también realmente, porque los niveles de vitamina D estamos los cuartos por la cola. Estamos entre la deficiencia o insuficiencia. Ahí estamos moviéndonos. En este otro estudio que les traigo, sobre los niveles de vitamina D en ancianos en España, también nos encontramos que la vitamina D está en valores muy bajos junto con los folatos. Por lo tanto, sería necesario, si esto es así, si no podemos conseguirlo con la dieta, si la insolación tampoco nos va a aportar todo lo que necesitamos, parece que sería necesario que las autoridades sanitarias tomaran cartas en el asunto y pudieran implementar en la población que los productos lácteos pudieran estar suplementados con vitamina D para compensar esta deficiencia que tenemos. ¿Cómo es la deficiencia que tenemos? Pues fíjense, en niños y adolescentes de los 5 a los 16 años hay un 40% de deficiencia de vitamina D. En embarazadas el 49%, con la importancia que tiene, pero las mujeres menopáusicas están en un 70% de deficiencia de vitamina D en el momento de su vida más crítico para mantener una densidad mineral ósea adecuada. De modo que para tener y cerrar los conceptos claros, se recomienda las concentraciones óptimas de vitamina D en la población, ¿cuáles serían? Entre 25 y 50 nanogramos por mililitro de vitamina D para conseguir los beneficios para la salud ósea. Los pacientes con osteoporosis o con riesgo de fractura han de recibir entre 30 y 50, dice la guía, pero luego vemos que realmente más de 50. Aquí lo vemos. Los niveles de 50 nanomoles por mililitro o superiores son suficientes para que la vitamina D pueda ejercitar todas las acciones beneficiosas que tiene la vitamina D. Inferiores a 30, demasiado bajos y no nos podemos beneficiar, y los superiores, por encima de 125, que se dan casos en personas que no son capaces de moderar o modular la cantidad de vitamina D que se toman con suplementación, tiene efectos tóxicos y son nocivas. ¿Cuáles son los grupos que tienen un mayor riesgo de hipovitaminosis D? Pues aquellas personas que tienen enfermedad renal crónica o enfermedad hepática, porque no van a poder actuar sobre el ergocolicalciferol, los síndromes de mala absorción, como la fibrosis quística o las enfermedades inflamatorias del intestino que van a impedir que se pueda absorber, o aquellas personas que se han sometido a una cirugía bariátrica,
la enteritis por radioterapia. Hablaba antes con el profesor Berger precisamente de que las mujeres con cáncer de mama que reciben quimioterapia tienen graves deficiencias de vitamina D porque la enteritis post-quimio y post-radiación va a impedir esa absorción. Por lo tanto, habría que hacer un acuerdo también para que al mismo tiempo que reciben su quimioterapia o su radioterapia reciban importantes suplementos e importantes cantidades de vitamina D porque no la van a poder absorber por sí mismas. Los fármacos como los glucocorticoides, los antivirales, etcétera, etcétera, antirretrovirales. Los ancianos institucionalizados, porque no toman sol prácticamente y no sabemos qué cantidad de vitamina D a través de dieta o de exposición al sol están recibiendo, y todas estas otras enfermedades. La obesidad le pasa lo mismo, porque la obesidad también impide el exceso de grasa en el intestino, impide que se absorba adecuadamente la vitamina D. ¿Qué nos dicen los estudios científicos, aparte sobre todas estas acciones que estamos describiendo? Pues realmente se dice que protege contra el cáncer. Bueno, pues no se ha visto que proteja contra el cáncer de mama, colon y recto. Lo que sí se ha visto es que pueden tener un proceso más lento y con menos complicaciones. Algunos estudios indican que reducir los niveles de colesterol en sangre y la hipertensión arterial puede ser debido a la vitamina D, de modo que parece que la acción fundamental es actuando sobre la pared arterial de las arterias y venas, que impide que suba la presión arterial como si no lo tuvieran. Por no hablarles de las concentraciones demasiado elevadas, que ya les he explicado antes levemente. Este es un estudio hecho en el Reino Unido que demuestra que este es un estudio cohorte prospectivo del Biobanco del Reino Unido, en el que los resultados, comparando diferentes variables, es que las personas que tienen niveles adecuados de vitamina D tienen un 17% menos de mortalidad que las que tienen niveles bajos, están en hipocalcemia, tienen un 23% menos de enfermedades cardiovasculares o un 11% menos de mortalidad por cáncer. Ese es un estudio que se ha publicado recientemente y que recomiendan encarecidamente los umbrales de 45 a 60. Ya no eran 50, sino de 45 a 60. Y luego les traigo aquí también un estudio que se publicó la semana pasada sobre el efecto que la vitamina D potencialmente puede tener en la prevención de la demencia. Bueno, pues es una de las otras consideraciones a tener en cuenta acerca de la vitamina D. Ahí tienen la referencia bibliográfica para que puedan recurrir a él si consideran que es de su interés. Entonces, vamos a hablar de la segunda parte, de una vez que ya hemos hablado de la vitamina D, le hemos puesto el marco, sabemos sus efectos, sus necesidades, sus dosis, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con la mujer menopáusica, que es la otra parte de la charla de hoy. La OMS sitúa el periodo del climaterio entre los 45 y a partir de los 45 hasta llegar a la menopausia, que es el periodo en el que empiezan a bajar los estrógenos y se van a producir una serie de hechos en el cuerpo de la mujer importantes y que hay que conocer para poder prevenir de alguna manera, ¿no? Desde luego, la osteoporosis es un problema el más importante. Pero, ¿qué más cosas pasan? Pues aumenta el colesterol en el cuerpo de la sangre menopáusica, aumenta la tensión arterial, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la grasa corporal cambia de localización y aumenta. La osteoporosis, que es el tema fundamental que nos va a ocupar, pues tenemos más riesgos si tenemos antecedentes familiares de primer grado, si la nutrición no es adecuada, si el tabaquismo, si hay un bajo peso menos del que le corresponde, etcétera, etcétera.
Porque sabemos que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años van a sufrir una fractura osteoporótica en su vida. Y fijaros las consecuencias que tiene una fractura osteoporótica, porque al menos el 20% de las personas que sufren una fractura de cadera van a fallecer en el transcurso del primer año postfractura. Por lo tanto, es una situación grave. El 80% de los pacientes que han tenido al menos una fractura resulta que no estaban diagnosticados, no sabían que tenían osteoporosis. Tenemos que ver qué podemos hacer sobre esta cuestión. Al disminuir las hormonas sexuales femeninas, hace que los huesos se vuelven más frágiles y se pierde masa ósea, que es el quid de la cuestión. Con una dieta adecuada, con el ejercicio físico regular y con la cantidad diaria necesaria, nos tenemos que preguntar, ¿podremos compensar este problema? El problema es que los huesos se transforman, el hueso osteoporótico es un hueso, como lo ven ahí, un hueso de mala calidad, sin densidad, y que hace que nuestra columna vertebral se vaya doblando y que hace que los discos intervertebrales, que ya normalmente con el paso de los años van perdiendo agua y van perdiendo altura y por lo tanto vamos mermando la estatura, con la deficiencia de vitamina D eso se agudiza y es tan común el omnipresente que decía el doctor Guillén, tan común que las mujeres menopáusicas tengan dolor de espalda a nivel sacrolumbar. De modo que si sabemos que cerca de 3 millones de personas en España, avísame por favor, avísame con el tiempo. Bien, si sabemos que cerca de 3 millones de personas padecen osteoporosis en España, el 79,2% son mujeres y el 20% hombres. Esto nos ha tocado a nosotras, como siempre nos toca lo bueno de lo bueno lo fetén, ¿eh? Se estima que el número de fracturas por fragilidad ósea crecerá un 30% desde el 19, que es el dato, hasta el 2034. Y que va a causar, por ese 20% de fallecimientos que se producen en el primer año, va a causar 3.000 muertes al año. Esto es un problema realmente importante para la sanidad pública a esta edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues miren, les presento aquí un estudio que hicimos el año pasado en la Federación de Fútbol. Se lo presento porque me viene muy al caso y creo que ilustra muy bien lo que estamos contando. Hicimos un estudio sobre las jugadoras de la selección absoluta femenina sobre el pico de masa ósea. Es decir, lo que ocurre, como pueden ver en la imagen, es que la densidad mineral ósea va creciendo cuando estamos en un proceso de desarrollo hasta más o menos aproximadamente los 40 años, tanto en hombres como en mujeres. Pero a partir de los 40, sí o sí, hombres o mujeres, ya veremos a velocidades diferentes, ese pico de masa ósea que hemos conseguido cuando estábamos hasta esa edad, cuando íbamos alcanzando la edad adulta, va a ir descendiendo, sí o sí, con toda seguridad. La densidad mineral ósea va a ir bajando con toda seguridad. Entonces, a partir de los 40, entre el 0,5 y el 1% anual de masa ósea vamos a ir perdiendo a partir de los 40, pero en la menopausia, las mujeres menopáusicas pierden entre el 5 y el 8 al año de densidad mineral ósea. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Nosotros pensamos que, dada la evidencia de que la actividad
deportiva reporta una mayor densidad mineral ósea y esto lo podemos ver les cuento, el hecho de que este estudio que les voy a contar exactamente ahora se lleve a cabo es porque leemos un artículo en el que las mujeres asiáticas que viven en su cultura en Japón son las mujeres que a nivel global que menos fractura de cadera tienen. Tienen niveles muy bajos de fractura de cadera. Cuando esas mujeres se trasladan a vivir a Europa o a Occidente y se meten en la cultura nuestra, en la cultura occidental, sus niveles de fractura de cadera aumentan y se igualan a los del resto de mujeres occidentales. De modo que cuando las mujeres japonesas, que es donde se hace el estudio, su cultura es que cuando comen y cenan cada día se tienen que agachar al suelo y levantarse al suelo, y este ejercicio lo hacen muchas veces al día, de modo que toda la musculatura peritrocantérica, ellas la tienen muy desarrollada y les está protegiendo y están reforzando la mineralización del cuello del fémur y tienen efectivamente unos picos de masa ósea muy desarrollados. Entonces dijimos, vale, vamos a ver cómo podemos valorar esto. Y cogimos a nuestras jugadoras, ahora os presento un pequeño vídeo, y pensamos que si nuestras jugadoras atletas que llevan jugando, que son jugadoras de élite, que llevan toda su vida haciendo deporte, vamos a ver si ellas también tienen un pico de masa ósea mucho más elevado que las mujeres normales. Y junto con Ologic y la Fundación España Salud, lo que hicimos fue llevar esta unidad que les he puesto aquí, no sé si vamos a poder ver el vídeo o no, perdón. ¿Puedo ver el vídeo? Montamos allí, gracias a la gentileza de Ologic. ¿Se te ha ido? Ah, no. Ahí lo tienes. Sí, perfecto, gracias. Montamos una unidad en la que metimos un densitómetro de alta generación. Hicimos pasar a todas las jugadoras por esta densitometría ósea. A la izquierda tienen puestos los rangos de T-score para determinar la densidad ósea mineral. Bueno, pues así fueron pasando una a una todas nuestras jugadoras y nos encontramos con este resultado, y es que independientemente hicimos los datos, los analizamos en función también, por si acaso, cuando entraban en función de la posición que juegan en el terreno de juego, por si acaso las delanteras o los defensas o las porteras tenían diferente nivel de masa ósea, y nos encontramos que, bueno, todas nuestras jugadoras, todas, independientemente de la posición que tenían, más o menos, están en un T-score femoral y lumbar por encima de los valores normales. De modo que esto es como cuando uno tiene una cartilla de ahorros o un plan de pensiones que va aportando cantidades cuando está activo trabajando, va aportando cantidades al banco para cuando se jubile su plan de pensiones. Nosotros tenemos que aportar nuestro banco de hueso, lo tenemos que fabricar cuando somos activos para conseguir una cantidad, un pico de masa ósea que nos permita, cuando llegue el descenso que va a llegar, que nos pillen unas condiciones de densidad mineral ósea estupendas, porque si vamos teniendo vida sedentaria ya nos vamos a ir desmineralizar mucho más rápido incluso. Por lo tanto, es como yo les digo, el banco de hueso que tenemos que ir fabricándonos con la vida practicando deporte. De modo que las personas, durante la menopausia, una vez que ya hemos llegado a esa edad, entre mantenernos sedentarias, comer inadecuadamente, no tomar suplementos, eso es lo peor que se puede hacer,
porque lo que hay que hacer es justo lo contrario. Practicar actividad deportiva que nos va a ayudar a controlar factores de riesgo cardiovascular, nos va a ayudar a mantener nuestro esqueleto en condiciones, nos va a ayudar a perder peso y estar en buenas condiciones físicas, vamos a dormir mejor y, sobre todo, muy importante, cuanto más tiempo mantengamos, esto hombres y mujeres, pero estamos hablando de mujeres menopáusicas, cuanto más tiempo se mantenga la independencia física y mental, mejor para nosotras. ¿Se puede prevenir la osteoporosis? Pues si hacemos todo lo contrario, es decir, la vida sana activa, si nos controlamos los suplementos que tomamos y hacemos una dieta saludable, pensamos que el retraso en la desmineralización se puede conseguir. La actividad física es importante, pero los suplementos y la dieta también lo es. ¿Sí? Vale, acabamos rápido. También lo es. En este estudio que les presento aquí, pues es un desastre, porque si lo vemos por grupos de edad, el calcio, los niveles de calcio son muy bajos, pero los de vitamina D son más bajos aún. O sea que hay que suplementarse. Hay que suplementarse. En este metaanálisis de suplementación de calcio y vitamina D se demuestra cómo la disminución de fracturas totales se produce en los casos con suplementación. Unos estudios dan unos porcentajes diferentes a otros, pero en todos ellos hay una reducción de las fracturas. Todas las guías publicadas nacionales e internacionales que les presento, todas ellas recomiendan la inclusión de vitamina D y calcio en las mujeres. Y ya para terminar, se sugieren, aparte de una dieta adecuada, aparte de ejercicio físico, como lo acabamos de mencionar, una ingesta diaria de 600 unidades internacionales en los más pequeños, de 800 unidades en población general adulta, que en las mujeres menopáusicas debería de pasar a 1000, y en general para el tratamiento de la hipovitaminosis se pueden utilizar, en lugar de ir haciendo pausadamente, 25.000 unidades internacionales de vitamina D, 3 a la semana durante los primeros meses, para luego mantener con un distanciamiento de quincenal o mensual, depende de la gravedad, con 25.000 unidades internacionales de colecalciferol. Muchísimas gracias y por su atención. Gracias, doctora Herrero. Felicidades por la presentación. Permítame una preguntita, volviendo a la vitamina D y al deporte. ¿Influye en el rendimiento de una futbolista una buena cantidad de vitamina D? Es decir, estar en unos niveles normales o incluso superiores. A ver, dadas las acciones biológicas que hemos visto de la vitamina D, se tiende a utilizar vitamina D en todos los deportes, en todos los deportistas, sobre todo si están compitiendo. Tanto es así que podría en algún momento ser considerado como un elemento de doping positivo por abuso de calcio, de modo que todavía no está en consideración, no está incluido en la lista de sustancias prohibidas anuales de la WADA, pero hay que tener mucho cuidado, porque si se sobredosifican los deportistas, también pueden tener las consecuencias que el exceso de calcio negativas hemos visto. Muy rápido. ¿Por qué en el COVID, en la pandemia, nos decían toma vitamina D, que va muy bien? Pues sí, y mucha gente se hinchó de vitamina D. Sí, cierto. Pues sí que iba muy bien la vitamina D en el COVID, porque la vitamina D hemos visto que modula 15 genes relacionados con la inmunidad, tanto con la inmunidad innata como con la inmunidad adaptativa. Con la inmunidad innata lo que hace es disminuir la liberación de citoquinas. Con la inmunidad adaptativa va haciendo que se disminuyan, por ejemplo, se ha demostrado
que las infecciones respiratorias disminuyen, que se ha demostrado que las enfermedades autoinmunes se disminuyen y, de hecho, durante el COVID hubo una carta de 120 expertos que solicitaron, viendo las acciones que estaba haciendo la vitamina D y cómo la evolución, sobre todo de las personas que estaban ingresadas, que evolucionaban mejor con vitamina D que sin ella, los expertos solicitaron una carta al Ministerio que se incluyera la vitamina D como una terapia a niveles elevados en la pandemia. Elena, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un aplauso Muchísimas para gracias. la doctora Herrero. Muchísimas gracias. Muy bien, lo ha hecho muy bien.